Bueno, buenos días al doctor Murga. Escuché su ponencia muy buena. A Guillermo y a Madeleine. Eh, si me permiten compartir la pantalla, yo preparé una presentación. Bueno, por lo que está pasando, yo decidí ponerle el título a esta ponencia como las 5 falacias de la Cámara de Comercio sobre el programa Invalidez, Vejez y Muerte. Porque efectivamente estamos frente a una situación nuevamente de una ofensiva de estos organismos sobre la seguridad social. Y nos tenemos que preparar precisamente para poder combatir lo que ellos están planteando y hacer entonces, digamos, la presentación de nuestra alternativa, que es una alternativa que en gran medida nace de CONATO y que, digamos, tenemos que seguir profundizando. Bien, la primera falacia que tienen los planteamientos de la patronal, por llamarlo de alguna manera, es que evitan hablar de la Ley 51 y sus efectos cuando hablan de los problemas de la Caja del Seguro Social. Y yo quisiera mostrar de que precisamente la Ley 51 es la que ha generado el problema, y esa fue una ley precisamente, casi que podríamos decir que amamantada, creada por estos organismos que hoy no les gusta discutir de sus efectos. Veamos por qué. Bien, la ley 51 de diciembre del 2005 realmente creó dos sistemas, ellos lo llaman su sistema, dos modos o dos modelos de pensiones en la Caja del Seguro Social. Un modelo que es el clásico, que nosotros llamamos solidario y que la ley lo llama su sistema de beneficios definidos. Y un subsistema que la ley llama su sistema mixto, que es un sistema básicamente de cuentas individuales. ¿Verdad? La clave es el año 2008, para que se entienda, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en este momento. En el sentido de que, de hecho, todo aquel trabajador que entró a trabajar el 2008 o después del 2008, o sea, del 2008 en adelante, obligatoriamente, no porque él quiere, obligatoriamente tiene que entrar al sistema de cuentas individuales. Más nadie entra a su sistema de beneficios definidos. Nadie puede, o sea, un trabajador no puede decir yo quiero ir al sistema solidario, pero la ley lo obliga a estar en el sistema de cuentas individuales. Y eso convirtió a lo que técnicamente se conoce, a los que estamos, a todos los que estamos en el sistema solidario, en un grupo cerrado. Ahí no entra más nadie. Y al no entrar más nadie, realmente prácticamente se dictaminó la muerte de ese sistema, y lo que estamos viendo ahora es los efectos de la agonía de lo que produjeron los que generaron la ley 51. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en primer lugar, el elemento central para entender esto es el artículo 157 de la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, porque ese artículo, que es parte de la ley 51, establece una total separación entre los fondos. Dice, los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir los gastos del otro subsistema, ni podrán transferirse recursos de uno a otro. O sea, están separados. O sea que no se puede sacar dinero, por ejemplo, del sistema de cuentas individuales para apoyar las pensiones de las personas que están ahora y serán pensionadas en el caso del sistema de solidario, el sistema de beneficio definido. Entonces, ¿verdad?, eso tuvo un efecto grave sobre ese sistema. Veamos un poco la lógica de ese sistema. Ese sistema tiene una lógica sencilla, pero que es importante de entender. ¿Cómo es esa lógica? Bueno, esa lógica es una lógica de un pacto social que incluso estaba en la ley, que fue violado, en el sentido de que en ese sistema una generación apoya las pensiones de la generación que va adelante. O sea, la pensión de los abuelos la pagaron nuestros padres, ¿verdad?
la pensión de nuestros padres la pagamos nosotros y se supone que la pensión nuestra la va a pagar la generación que viene atrás de nuestros hijos, para que se entienda de qué se trata. Entonces, supongamos que hay 4 generaciones, para hacer un ejemplo sencillo. Cuando la generación 1 llega al periodo de jubilación, la generación 2 está activa cotizando y con esas cotizaciones se apoyan las pensiones de la generación 1. Cuando la generación 2, ¿verdad?, pasa a jubilación, ¿verdad?, entonces estaría activa la generación 3. Entonces la generación 3 estaría cotizando para apoyar las pensiones de la generación 2. ¿Verdad? Y ahí vamos a acercarnos al problema. Cuando la generación 3, ¿verdad?, supongamos que es la generación que ahora está pensionada, ¿verdad?, esa generación 3 está pensionada, la generación 4, que son los compañeros que ahora están trabajando y cotizando, y por lo tanto están aportando ¿a qué cosa? A la jubilación de la generación 3. Pero la generación 4, que son los que están pensionando ahora, cuando se vayan a jubilar no tienen a nadie atrás. No va a haber absolutamente nadie que cotice en la Caja del Seguro Social para soportar las pensiones de las personas que se van a jubilar. Entonces se rompió la cadena de solidaridad y hay una generación muy extensa que no tiene forma de pensionarse. No tiene forma de pensionarse porque, digamos, la generación que le debió haber dado solidaridad se la llevaron a un sistema de cuentas individuales. Y eso es bien grave, porque las últimas personas que estarán cobrando, ¿verdad?, una pensión en este sistema solidario lo estarán haciendo por allá por el año 2062. ¿Y quién le va a pagar las pensiones? Bueno, no hay quien se las pague. O sea, la patronal con el gobierno de turno decidieron, porque se les advirtió que ahí había lo que se llama un costo de transición, que alguien tenía que por lo menos hacerse cargo de eso, ¿verdad? Simplemente miraron para el otro lado y no solo, digamos, prácticamente decretaron la muerte del sistema solidario, sino que además dejaron una larga generación sin pensión, que incluso puede abarcar a personas que ya están pensionadas y las va a terminar abarcando. Bien, de hecho, ¿verdad?, esto es lo que va a terminar ocurriendo y esto es lo que se hizo hace algún tiempo. Como no va a haber nadie cotizando para los que ya están pensionados, entonces va a ocurrir lo siguiente, va a haber que recurrir a las reservas. O sea, porque, digamos, las cotizaciones no van a alcanzar, porque no hay nadie nuevo entrando en ese sistema, entonces se van a tener que usar las reservas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben. Y cuando se acaben esas reservas, ya sea el que se va a pensionar o el que está pensionado está en problemas. Ese fue el problema que creó la Ley 51. Y ese es el problema que no han querido atender, ¿verdad? Y no es cierto entonces de que, digamos, el sistema se murió solito. El sistema lo mataron, porque cortaron, además, rompiendo un pacto social, porque la seguridad social era un pacto social. Yo sabía que yo estaba trabajando porque atrás venía una generación a apoyarme. Entonces, tuvo una generación que fue prácticamente engañada, ¿verdad? Cotizó sobre ese pacto social y lo rompieron. Pero, ¿verdad?, es importante señalar también lo siguiente, ¿verdad? Quizás los que están en el sistema de cuentas individuales pueden pensar que les va a ir bien. Pero la experiencia de las cuentas individuales, por lo siguiente, porque los salarios son bajos, porque el salario, hay gente que hay periodos en que no puede y no consigue trabajo, ¿verdad?, y porque la tasa de interés es muy baja, ¿verdad?, la gente, la mayor parte de la gente, sobre todo las personas vulnerables que están en el sistema de cuentas individuales, van a tener muchos problemas. Más que hablar de cosas teóricas, es bueno hablar de la experiencia de las cuentas individuales. El país paradigmático con las cuentas individuales es Chile. En Chile, la expresidenta Bachelet nombró una comisión para que estableciera qué iba a pasar con la mayor parte de la gente, sobre todo la gente más vulnerable, que está en el sistema de cuentas individuales chileno. Aquí no va a pasar algo distinto. Pero miren, esto que está aquí es el informe de esa comisión. Lo pueden buscar en internet si, ¿verdad?, a ustedes les interesa. Creo que hay que leer.
Pero, ¿verdad? Ese informe, que se conoce también como el informe Bravo por la persona que lo dirigió, ese es su apellido, llegó a la siguiente conclusión, la voy a leer. Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrán tasas de reemplazo igual o inferiores al 15% promedio de los últimos 10 años. O sea, usted se imagina, ¿verdad? ¿Qué le puede pasar a alguien que está en cuentas individuales con los bajos salarios que hay en Panamá, que a final de cuentas lo manden por este sistema de cuentas individuales para su casa con una pensión que equivale al 15% de sus 10 mejores años de salario? O sea, son, ¿verdad?, pensiones de hambre. Y esto hay que explicárselo a los jóvenes, porque ya están diciendo, bueno, es que los mayores le quieren robar las cuentas individuales a los más jóvenes, pero a los jóvenes hay que explicarle que este es su futuro. Su futuro es, digamos, si bien la generación que está en el sistema solidario tiene el problema que rompieron el sistema, la generación que está atrás, que se llevaron para ese sistema, el problema es que lo que pueden pensar es que tendrán serán adultos mayores no solo en pobreza, serán adultos mayores en pobreza extrema. Y eso hay que irlo, ¿verdad?, teniendo en cuenta para poder enfrentar lo que es el proyecto de la clase patronal. Bien, la segunda falacia es la falacia de que los problemas de la Caja del Seguro Social y del programa de invalidez, vejez y muerte se deben simplemente porque la población se ha hecho más longeva. Después vamos a discutir sobre longevidad. Pero efectivamente, cuando hacen eso, el señor sigue diciendo, no es que mi nieta va a vivir 100 años, el que está haciendo el vocero de esto. Y después vamos a discutir ese tema. La segunda falacia se trata de pensar de que el problema solo es de longevidad, y no lo es. Hay otros problemas importantes. El primer problema es este, y es importante entonces para los trabajadores entender que parte del problema en la Caja del Seguro Social es, ¿verdad?, el modelo muy concentrador de ingresos que tenemos en Panamá, crecientemente concentrador. Porque la Caja del Seguro Social, las cuotas vienen básicamente de los salarios, de la remuneración de los asalariados. Entonces, veamos qué ha ocurrido en los últimos años con la parte de esa remuneración en el Producto Interno Bruto. O sea, en términos relativos se ha venido distribuyendo el ingreso menos hacia los salarios y más hacia las ganancias. Y aquí lo ven. Pero aproximadamente en el año 2007, de cada 100 balboas que se producían en el país, 32 balboas iban a salario. Eso se fue cayendo a tal extremo que en el 2017 ya no es 32, es 25.6. O sea, la parte de los salarios ha venido cayendo. Eso afecta a la Caja del Seguro Social. Ahora, pregúntense a dónde fue a dar esa parte que perdieron los trabajadores en términos relativos. Bueno, esto es lo que los economistas llamamos excedente bruto de explotación, pero en el lenguaje normal esas son las ganancias brutas. Entonces, las ganancias brutas pasaron, ¿verdad?, del 43.6% del Producto Interno Bruto a 56% del Producto Interno Bruto. O sea, relativamente una redistribución del ingreso hacia los beneficios, y una institución entonces que vive de lo que puede ser la parte que ganan los trabajadores, efectivamente está en una situación que, digamos, una situación difícil por el modelo de desarrollo. O sea, hay que hablar del cambio del modelo de desarrollo para hablar de la recuperación de la seguridad social. Y esto que está aquí al lado, se lo explico rápidamente, no vean el detalle estadístico de eso porque son números índices. Pero eso nos dice otra cosa, que, ¿verdad?, se ha roto el principio que incluso la economía tradicional, la que usan estos señores, ¿verdad?, dice que debe operar. Y es la idea de que el trabajador debe tener un salario igual a su producto marginal. Si eso es cierto, como ellos lo dicen, entonces los salarios tendrían que crecer a la misma tasa que la productividad. Y eso en Panamá, por más que hablen que la productividad ha caído, pero si tomamos las estadísticas del INEC y de la Comisión Económica para América Latina, que son fuentes seguras, tenemos que entre el 2000 y el 2016, la productividad promedio del trabajo en Panamá aumentó en 67.6%. Es decir, los salarios debían haber aumentado en el mismo ritmo, si se cumplía, digamos,
lo que dice la teoría económica tradicional. Sin embargo, los salarios, ¿verdad?, en vez de subir 67.6, ¿verdad?, apenas subieron, de hecho, 19.7. O sea, hay una diferencia que significa que cada vez más el producto del progreso económico de Panamá, incluso del progreso de la capacidad que tiene la fuerza de trabajo de generar valor, digamos, se le está siendo negado. Y por lo tanto se está concentrando. Eso explica la gráfica que está al lado, en el sentido que los empresarios han logrado en este país quedarse cada vez más y más y más, incluso con el fruto del aumento de la productividad de los trabajadores. Lo cual, digamos, incluso en términos de la teoría, ni siquiera con la teoría del valor trabajo, la teoría tradicional, eso se llama explotación. Digamos, incluso dentro de su forma de ver la economía. Pero no solo eso, hay una tercera falacia. La tercera falacia es que la esperanza de vida siempre se eleva y es un buen indicador para toda la población. Ustedes nos vienen con el cuento que la gente siempre vive más y que fulanita va a vivir 100 años o un poco más de 100 años. La realidad es otra. Esa es una tercera falacia. Veamos por qué. Bien. Por lo siguiente, en primer lugar es un hecho conocido para todo el que tiene alguna idea de este tipo de estadística, ¿verdad?, que la esperanza de vida, por comenzar, es un promedio. Siendo un promedio no nos dice las diferencias, porque los promedios ocultan la diferencia. Es como si el ingreso de ustedes lo promediaran con el de Bill Gates. Entonces, en promedio usted sería tan rico como Bill Gates, pero hay una diferencia. Bill Gates gana una cosa y usted gana otra. Lo mismo pasa con la esperanza de vida después de la edad de jubilación. ¿Verdad? Y es un hecho conocido. O sea, es un hecho tan conocido que, ¿verdad?, este artículo que ustedes ven aquí es un artículo que se publicó por un señor que se llama Neil Irwin en el 2016 en un diario muy, muy prestigioso que es el New York Times. ¿Verdad? Y el nombre del artículo lo dice todo. Dice, las personas ricas están viviendo más tiempo. Y esto está sesgando el seguro social en su favor. O sea, ya hay una advertencia ahí, que la vamos a ver ahora con más cuidado, de que, ¿verdad?, entre más ingresos la gente tiene más probabilidad de seguir existiendo después de la edad de jubilación que gente que tiene menos ingresos, porque, digamos, las vidas han sido distintas. Entonces, ¿verdad? Miren, y no solo pasa, y hay que advertir esto, porque vamos a tener que exigir un mejor manejo de la demografía que esos promedios que nos están usando. No es cierto que la esperanza de vida siempre aumenta, porque incluso en los países más desarrollados, en los últimos años se ha venido notando una baja de la esperanza de vida. Bien, por ejemplo, Joseph Stiglitz acaba de publicar un artículo que se llama Superar la Gran Brecha, incluso en una revista del Fondo Monetario Internacional que se llama Finanzas y Desarrollo, septiembre del 2020. Y ahí él señala muy claramente que en Estados Unidos, ni siquiera en un país del tercer mundo, en Estados Unidos, la esperanza de vida hoy del norteamericano es inferior que la que tenía hace 7 años. Entonces, digamos, hay factores en el mundo. El primer factor es la diferencia de ingresos. Obviamente los que más se mueren son las personas, digamos, más vulnerables, las que tienen menos esperanza de vida. Pero, ¿verdad?, se han estudiado los factores de por qué eso ocurre, ¿verdad? Y los factores se podrían, ¿verdad?, establecer de la siguiente manera. ¿Verdad? En primer lugar, algo que es claro, el mismo COVID-19 está reduciendo la esperanza de vida y está reduciendo la esperanza de vida después de la edad de pensionamiento. Pues precisamente, digamos, es una enfermedad que ataca mortalmente más a las personas vulnerables más allá de los 60 años. Entonces, hay que revisar los cálculos de ahí. Pero hay otras cosas que son importantes. El impacto del sobrecalentamiento global. Mire, yo ahorita antes de estar con ustedes,
estaba leyendo, porque vamos a trabajar ese tema, para esto y otras cosas. Miren, si el sobrecalentamiento sigue al mismo ritmo, lo que va a ocurrir es que en el año 2070, el 30% de la población, es decir, que son prácticamente, ¿verdad?, 6 billones de personas, van a vivir en zonas donde ya no son habitables por razones de carácter ambiental. O sea, la temperatura va a ser insuficiente. Y se dice, ve, su mejor oportunidad es migrar. ¿Y para dónde van a migrar? ¿Dónde los van a aceptar? Es decir, la revista Lancet, que es una revista, para seguir un poquito en el tema, la revista Lancet es una revista sumamente prestigiosa a nivel de problemas de carácter médico, ¿verdad? Y están señalando exactamente eso, que ya a esta altura hay un costo en la expectativa de vida precisamente por el sobrecalentamiento global. Va a ser un problema, por ejemplo, con el calentamiento global, trabajar fuera de casa. Incluso hay quienes dicen ¿verdad? Este documento, que es un documento del que yo estaba leyendo al principio del 30%, es un documento ni más ni menos que de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y está diciendo lo siguiente: los que puedan trabajar dentro de esta gente, los que puedan trabajar dentro y con aire acondicionado, se pueden adaptar. El resto tiene que emigrar. Doctor, disculpe, tiene 5 minutos. Sí, son fenómenos que habría que ver. Bien, y voy rápido. Bien, la otra cosa que yo les quisiera decir es la siguiente. ¿Verdad? La idea de que, ¿verdad?, elevar la densidad de cuotas y las pensiones es una solución que no afecta al trabajador. Sí que lo afecta. ¿Verdad? Ese cuadro que está ahí, no me da mucho tiempo de explicarlo, pero es un cuadro que se hizo para esta presentación que ustedes están viendo, ¿verdad? Y ya sea que esté desocupado, que esté en una situación de cuenta propia, va a tener problemas, porque siempre nos dicen, ¿verdad?, ¿verdad?, qué sé yo, que en Alemania la gente cotiza por 35 años o por 40 años, que no tienen problemas. Pero es que en Panamá es distinto. En Panamá hay momentos que la gente está ocupada, hay otros momentos en que es cuenta propia, otra cuenta, ¿verdad?, está, de hecho, evadido por sus empresarios, ni siquiera los inscriben, o están en actividades domésticas también evadidas. El cálculo es el siguiente: que en un año un trabajador tenga la probabilidad de que no estén cotizando por él en el Seguro Social es de 45%. Es decir, que hay mucha probabilidad que en un año la gente no esté cotizando, porque, digamos, están en una de estas situaciones. Esa gente, ¿cuándo se va a pensionar? El día que suban las cuotas. Pero, digamos, de hecho, ¿verdad?, esa es una situación importante entender. Y la otra es, dice, vamos a subir las cuotas. ¿Por qué los empresarios quieren subir las cuotas? Porque ustedes leen la ley con cuidado. ¿Verdad? La carga fundamental, cerca del 70% de cada balboa, según la ley, que se aporta a invalidez, vejez y muerte, lo aporta el trabajador. El 30% para ese programa lo aporta el empleador. Dice, bueno, vamos a subir la cuota. Decir subir la cuota dentro de ese esquema de 70 y 30 va a afectar fundamentalmente el bolsillo del trabajador. Y peor, subir el ITBMS. Se lo otra cosa, bueno, en última instancia habrá que subir el ITBMS. Se olvidan de dos cosas. Esto es, ¿verdad?, esto es lo siguiente. Esto es la evasión por trabajadores evadidos entre el año 2004 y el año 2019. De hecho, la Caja del Seguro Social, por la evasión, se perdieron 1.110 millones de balboas. Y si se hubieran capitalizado, son 1.385 millones de balboas. Es decir, hay cosas que hacer. Antes de, ¿verdad?, hay que pensar en el modelo, hay que pensar en pararle la mano a estas personas que están evadiendo. Y sobre todo, miren, esta es la evasión fiscal. ¿Por qué en lugar de decir hay que subir los impuestos y están pensando en el ITBMS, no decimos hay que evitar la evasión del impuesto sobre la renta que hacen las personas jurídicas? Si usted toma los datos de la DGI entre el 2007 y el 2016, estos malos empresarios, porque son malos empresarios, le robaron al fisco 21.695
2.7 millones de evaluados. Entonces, efectivamente, la forma en que puede el Estado ayudar a la caja del Seguro Social es, ¿verdad?, evitar, por ejemplo, esto y apoyar la salud, la educación, la seguridad alimentaria y al Seguro Social. Ahí están los fondos, ¿verdad? ¿Cómo salvar el sistema de pensiones? Bueno, nosotros creemos, francamente, que hay que volver al sistema solidario. No es lo único que hay que hacer, pero sí el Estado puede apoyar. Miren, lo que está haciendo el Estado de recomprarle los bonos a la Caja del Seguro Social o intentarlo, eso está mal. Pues se están endeudando afuera, porque no viene la recaudación, ¿verdad? Entonces se endeudan afuera para comprarle los bonos a la Caja del Seguro Social, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, que es apoyar la falta de liquidez que en este momento tiene la Caja del Seguro Social. Hay otra cosa que hacer, o sea, la equidad tributaria, evitar la evasión. El Estado puede aportar, miren, 1.700 millones de dólares que vienen de la ACP, más 21.000 millones de dólares, ¿verdad? Una cantidad en los años que vimos de evasión, casi el 8% de evasión del Producto Interno Bruto, más la mala utilización de los recursos en corrupción. Obviamente el Estado, por un principio que está en la caja, y con eso termino, ¿verdad?, lo que nos hemos olvidado que uno de los principios y de los valores de la Caja Social que está en la ley es la subsidiariedad. No es solo la solidaridad. La subsidiariedad significa que cuando el Seguro Social tiene problemas, subsidiariamente el Estado tiene la obligación de participar en estabilizar a esa organización. Entonces, ¿verdad?, termino simplemente diciendo lo siguiente, dejo de compartir y señalo de que, bueno, lo que nos tenemos es que preparar, profundizar esta argumentación, ¿verdad? Hay que hacer cálculos, ¿verdad? Lo que están haciendo en CONATO, ya no podemos seguir haciendo, ¿verdad? La parte conceptual la tenemos clara, pero hay que hacer cálculos. Y esos cálculos hay que hacerlos. Entonces esos cálculos no se hacen haciendo, la metodología se conoce, no hay que perder tiempo, ¿verdad?, buscando metodología, ¿verdad? Y, ¿verdad?, hay que buscar gente que se haga cargo de hacer alguno de esos cálculos. Una sola persona no los puede efectivamente hacer. Para tener incluso ya, como hicieron en Chile la gente, de no más AFP, de tener una situación ya incluso calculada. Bien, yo le agradezco a los compañeros por la invitación y la dejo hasta ahí.